quiero hablarles sobre esto que preparé, que me encargaron en el Instituto Teológico de San Ildefonso, sobre el Concilio Vaticano II en el año de la fe. Ya saben que el Papa emérito Benedicto XVI promulgó y convocó al año de la fe por dos motivos: los 50 años de la iniciación del Concilio Vaticano II y los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, en el seminario Instituto Teológico de San Ildefonso en Toledo organizaron una semana de conferencias para hablar sobre el año de la fe y para hablar del Concilio Vaticano II. Y a mí me dijeron, hombre, más que el Concilio Vaticano II, pues una figura conocida aquí en Toledo que fue padre conciliar, y cogerle como hilo conductor de cuál fue su trabajo y su función en el Concilio Vaticano II, ver lo que hizo esta persona y al mismo tiempo ver qué se hizo en el Concilio Vaticano II. Porque muchos de los que hay aquí, el Concilio Vaticano II les suena lo mismo que el Concilio de Trento. Pues sí, yo recuerdo precisamente el día de la inauguración del Concilio Vaticano II, por la noche, en una cosa se han visto en televisión que han ensalzado mucho, y el mismo Papa Benedicto XVI habla del sermón, el sermón de la luna, o el discurso de la luna del Papa Juan XXIII, el beato Juan XXIII, cuando se organizó la procesión de antorchas y había una luna llena, resplandeciente. Dijo el Papa: sí, será importante esto que ha salido hasta la luna a vernos. Y dijo: y esto es porque se celebra el 431 aniversario del Concilio de Éfeso, donde se proclamó la maternidad de María Santísima. Claro, yo entonces no estuve, pero me lo han contado y según me lo dicen es totalmente cierto. Pues igual, hoy para muchos de los que están aquí, hablar ahora del Concilio Vaticano II del año 1962, pues muchas no se acuerdan. Pues yo sí que me acuerdo porque era muy joven, sigo siendo joven, pero estuve presente. Y con esto ya empiezo, porque si empiezo a divagar antes, estamos aquí hasta que se acabe la fiesta de las mondas. En algunos pueblos de los picos de Europa existía la costumbre, como en otros muchos lugares, de encender hogueras la víspera de la fiesta patronal, pero con una característica particular. Solía quemarse cada año un tronco de roble o de otra madera muy dura que servía como base de la hoguera, y sobre este tronco se ponían pequeñas ramas y hojas secas. Las brasas que hacía esa dura madera tardaban en consumirse varios días, a veces semanas, y cada noche sobre las mismas brasas volvía a encenderse la hoguera como prolongación de la fiesta y de los nobles sentimientos que se querían expresar con ese rito: el homenaje al santo, la amistad y la paz entre los vecinos y la hospitalidad que se ofrecía a todo el que quisiera acercarse al pueblo. Algo de esto me ocurre a mí cuando me acerco a los documentos del Concilio Vaticano II, y mucho más cuando llega alguna celebración del mismo al cabo de los años. Veo como una brasa que permanece, y siento una hoguera que se enciende dentro de mí, que reaviva lo que viví aquellos años, y de manera especial el día de la apertura, el día 11 de octubre de 1962, que es lo que estamos celebrando, con la impresionante procesión de 2000 obispos por la mañana y los ríos de velas encendidas que entraban en la plaza de San Pedro apenas llegada la noche, y manteniendo eso como si fueran brasas de roble, recuerdo los documentos y los discursos de los papas y las sesiones conciliares, y me imagino que estoy en la Basílica Vaticana. Reviviendo aquello hoy, con la distancia que da el paso del tiempo, casi me siento joven, de 24 años que tenía yo entonces, y bullen en mí aquellas jornadas inolvidables. Es imposible contar todo,
Me limito a narrar la labor de un padre conciliar que tenía 44 años cuando empezó el concilio y lo vivió más que con ilusión, con pasión de juventud y con un entusiasmo contagioso. Me refiero al entonces obispo de Astorga y después arzobispo de Barcelona y cardenal arzobispo de Toledo, primado de España, don Marcelo González Martín, conocido por todos como don Marcelo. Para hablar de su labor en el concilio voy a seguir el método que han señalado dos papas que también participaron en el concilio en puestos distintos: el siervo de Dios Pablo VI y el Papa emérito Benedicto XVI. Ambos dicen que hay que distinguir la preparación, la celebración y la aplicación. ¿Cómo vivió don Marcelo estas tres fases? La preparación. Cuando el beato Juan XXIII anunció el 25 de enero de 1959 el deseo de celebrar un concilio, don Marcelo, sacerdote en Valladolid, recibió la noticia con sorpresa, como todo el mundo. Ha pasado como un poco cuando la elección de papa, que todos lo recibimos con sorpresa el nombre, y algún listo decía que él ya lo había previsto y que ya lo tenía. Pues hombre, pero lo hubieras dicho antes. Pues esto también con sorpresa, como todo el mundo, y a la vez con ilusión y con gran esperanza, pero no le pilló desprevenido. En enero de 1961 fue nombrado obispo, y el día de San José hizo su entrada en la diócesis de Astorga. Desde la Nunciatura recibió, como todos los obispos, comunicaciones diversas para invitar a los sacerdotes, a los religiosos y a los laicos a que rezaran por el éxito del concilio, animando a que lo recibieran con esperanza y se interesaran por todo lo que se relacionara con la celebración, orando y disponiéndose a aceptar y aplicar lo que el concilio decidiese. Para animar a unos y a otros a que se prepararan a la celebración, publicó dos cartas pastorales ante el próximo concilio ecuménico y al salir para el concilio, y pronunció numerosas conferencias dentro de la diócesis y en otras ciudades de España. Empieza el concilio. Cuando se inauguró el concilio el 11 de octubre de 1962, los obispos españoles, como la inmensa mayoría de los obispos del mundo, no tenían idea de cómo se iban a desarrollar las sesiones conciliares. He recalcado lo de como a la inmensa mayoría de los obispos del mundo, porque generalmente cuando se habla, y se ha hablado últimamente de eso del 50 aniversario de la inauguración del concilio, dicen los obispos españoles no iban preparados y no estaban preparados. Es cierto. Pero no solo los obispos españoles. El 90%, 90 y tantos por ciento de los obispos del mundo no estaban preparados. Lo que ocurre que hay que recordar unos versos que se dicen y que habrán oído muchos, no sé si estas jóvenes así lo habrán oído alguna vez, y de que para saber de dónde su nombre, es fácil saber de dónde su nombre cuando se le oye hablar. Si habla mal de Francia es que es inglés. Si habla mal de Alemania es que es francés. Si habla mal de España es español. Pues esto pasa también con esto. Somos tan listos que tiramos piedras a nuestro tejado. Y a los que son tan listos les llaman de otra manera. Pero bueno, vamos a llamar a todos listos. Estaban todos estos sin preparar, y hacía 2 meses escasos que los obispos españoles, como todos los demás obispos del mundo, habían recibido los documentos de trabajo. No sabían si ellos podrían hablar en el aula o tendrían que presentar las intervenciones por escrito. No sabían si hablarían los peritos del Papa en el aula conciliar como lo habían hecho en otros concilios. Iban a la espera, como dice el Papa Benedicto XVI en un artículo que publicó en una audiencia que tuvo en agosto del 2012, que se publicó en el Observatore Romano, el periódico del Vaticano, el 10 de agosto del 2012. El mismo Papa, Benedicto XVI, dice que los que iban preparados eran los obispos de Francia, Alemania y Bélgica. Estos obispos hacía años que tenían constituida la conferencia episcopal,
cosa que no tenía España. Habían tenido reuniones entre sí para tratar de los asuntos con peritos. Sabían por dónde iban las cosas, y cuando llegó la primera sesión, el día 12, un día después de la apertura solemne, lograron con gran facilidad que se impusiera su criterio en la votación que los padres hicieron para elegir los miembros de las comisiones. Las sesiones del concilio y lo que allí se tratara se declaró como secreto, que obligaba a todos los que estuvieran dentro del aula durante las sesiones, y a los periodistas se les daría después de cada sesión una nota informativa. Al cabo de 3 o 4 días de sesión, se vio que los periódicos franceses y alemanes informaban con detalle de lo que se trataba en el aula conciliar, y los periodistas españoles no podían hacerlo, porque las notas de prensa que se les entregaba decían los nombres de los que habían intervenido y poco más. Una representación de estos periodistas habló con el cardenal Quiroga Palacios, arzobispo de Santiago de Compostela, que era quien presidía las reuniones que tenían los obispos en el Colegio Español de Vía Torres Rosa, porque el primado de España, cardenal Plaideniel, arzobispo de Toledo, residía en el Colegio Altemps y se encontraba muy delicado de salud. Tuvo que regresar a Toledo al cabo de un mes. Y le plantearon el problema. Muchos de ellos habían sido enviados para informar del concilio, pero si no se les facilitaban información más amplia de las que venían proporcionando, tendrían que regresar a España, donde si ellos volvían nadie se enteraría de lo que se estaba tratando en Roma y se daba ocasión a que muchos inventaran cosas que no respondieran a la verdad. Al cardenal Quiroga, que era un hombre bueno en grado sumo, que quería cumplir con el deber del secreto y a la vez quería que los periodistas españoles pudieran informar, se les ocurrió una solución delicada. Habló con don Marcelo, a quien conocía desde los años de Valladolid, cuando don Marcelo era un sacerdote recién salido del seminario y el cardenal Quiroga era conciliario de Acción Católica en Valladolid, y tuvieron siempre muy buen trato. Y le pidió a don Marcelo que él, fíjense, sin que se enteraran los demás obispos ni los periodistas, informara cada día a Monseñor Jesús Iribarren, que estaba en Roma como jefe de una oficina que había montado el Ministerio de Información y Turismo al servicio del episcopado español, y que Iribarren diera cuenta cada día a los demás periodistas de lo que se iba tratando en el aula conciliar. Don Marcelo aceptó la propuesta, y ya fue la misión principal que tuvo en la primera etapa del concilio. Cada día, a las 4 en punto de la tarde, se reunían los dos en el bar Vila Carpeña, muy cerca del Colegio Español, y lo hicieron con tal discreción que ni los periodistas se enteraron de quién daban a Iribarren las noticias detalladas de lo que pasaba cada día en el concilio, y quienes residían en el Colegio Español no llegaron a percatarse de la puntualidad con que cada tarde, a las 4 menos 10, salía de paseo el obispo de Astorga con su secretario, que era un servidor. En la primera etapa tuvo una intervención en el aula conciliar el 24 de noviembre de 1962 al tratar de los medios de comunicación social. Dijo: dado que el documento se dirige a todos los hombres de buena voluntad, debemos empezar por hacer una declaración general, comenzando por la observancia de la ley natural y exponiendo también los derechos y deberes de la Iglesia. Hemos de ser ejemplares en la información y en el modo de adquirirla, sobre todo los católicos. Hemos de hacerlo con verdad, sin faltar a la caridad, y sobre todo nosotros, los obispos, antes de actuar en asuntos de otros países, debemos informarnos de la realidad, consultando a la jerarquía del lugar. Esto lo decía con segundas intenciones que no puedo decir delante de este aparato. Lo cual exige que la jerarquía facilite la información y no fomente el secretismo. También hemos de facilitar que se forme una opinión pública favorable y objetiva en relación con la Iglesia y las obras que realiza. Las ideas de esta intervención están reflejadas en el documento sobre medios de comunicación social del Concilio,
en los números 5, 11, 14 y 24. Durante esta primera etapa, el episcopado español nombró unas comisiones para tratar con padres conciliares de distintas naciones. A don Marcelo le asignaron las relaciones con los obispos ingleses, que hablaba muy bien inglés, con los monjes de Tetsé y con los miembros del Consejo Mundial de las Iglesias. Con esto se entendía en francés. También dirigió retiros y dio conferencias a los seminaristas del Colegio Español del Colegio Torres Rosa y a los sacerdotes del Altense. El 3 de junio de 1953 falleció el Papa Juan XXIII y 18 días después fue elegido Papa el cardenal Montini, que escogió el nombre de Pablo VI. Inmediatamente después de su elección convocó de nuevo el concilio para el mes de septiembre. En este segundo periodo, en el aula conciliar siguieron las intervenciones sobre los documentos de liturgia y medios de comunicación social que ya tenían el trabajo muy avanzado de la etapa anterior y se volcaron también en el tratado sobre la Iglesia. Entre los padres conciliares se palpaba desde la primera etapa cierto malestar, porque bastantes consideraban que las comisiones que se habían constituido al principio del concilio no eran plenamente representativas de las diversas corrientes de opinión de los padres conciliares, pues estaban formadas en la mayor parte por obispos propuestos por los episcopados de Centro Europa, los que iban mejor preparados, con la eliminación de muchos de los que habían pertenecido a las comisiones preparatorias, la mayoría de los cuales eran italianos o trabajaban en la curia romana. Esta molestia podría repercutir de forma desfavorable a la hora de redactar y votar los documentos que se preparaban. Con el fin de buscar solución al problema, el episcopado español nombró una comisión para que se entrevistase en nombre de los obispos españoles con el cardenal Frins, arzobispo de Colonia, en Alemania, persona muy influyente en el bloque de Centro Europa, y con el cardenal Siri, arzobispo de Génova, en Italia, que tenía gran prestigio entre muchos obispos, principalmente dentro del episcopado italiano, para aumentar el número de miembros de las comisiones, equilibrar la representatividad de las diversas corrientes de opinión y evitar una posible fractura entre los padres conciliares. De esta comisión, que logró su objetivo, formó parte don Marcelo. Se amplió el número de los miembros de las distintas comisiones conciliares y, entre otros, pasó a formar parte de la Comisión de Fe y Costumbres, que era la más importante, don Anastasio Granados, obispo auxiliar de Toledo, que fue elegido por una amplísima mayoría de los votantes. Segunda etapa, año 1964, intervenciones de don Marcelo. Antes de las intervenciones personales a las que me referiré enseguida, don Marcelo tuvo dos actuaciones. Al tratar de la constitución jerárquica de la Iglesia, hubo dos prelados españoles que intervinieron en el aula en nombre de varios obispos. Monseñor José María Cirarda, que era obispo auxiliar de Sevilla, el día 11 de octubre habló en nombre de 16 obispos de España sobre la sacramentalidad del episcopado. Y Monseñor Narciso Jubany, obispo auxiliar de Barcelona entonces, el día 15 habló en nombre de 12 obispos de España sobre la colegialidad. En las actas del concilio no figuran los nombres de los que firmaron estas intervenciones, pero es totalmente cierto que don Marcelo firmó las dos. Primera intervención personal en la segunda etapa. El día 16 de octubre de 1963 entregó por escrito una intervención sobre el oficio de santificar de los obispos. En resumen decía: el documento dedica solo 10 líneas al oficio principal de los obispos, que es el de santificar. Debe tratar este asunto con profundidad y más amplitud. El obispo debe cumplir el mandato de Cristo de predicar, pero sobre todo debe orientar todo a promover la santificación, de manera especial por el ministerio del sacerdocio de primer orden que ha recibido como ministro especial de algunos sacramentos. 9 días después, el día 25,
de octubre habló en el aula conciliar sobre el mismo documento de los obispos e insistía más directamente en la santidad personal de los obispos. Dijo: todos estamos llamados a ser santos, los primeros los obispos. No parece digno exhortar a los demás a la santidad si no empezamos por insistir en nuestra obligación de ser santos. ¿Cómo queremos renovar la Iglesia si no empezamos por empujarnos a nosotros mismos hacia una vida más santa? Un obispo es ante todo un santificador, mucho antes que un maestro o un gobernante. Y hace falta aclarar esto sobre todo hoy, cuando los hombres y las mujeres no creen en las palabras, sino en los hechos. Si los obispos vamos a dar muchas leyes en este concilio y vamos a cuidar después de que se cumplan en la reforma del clero y del pueblo cristiano, pongamos aquí el fundamento de toda reforma, afirmando nuestra obligación de ser santos y de promover la santidad, para que no seamos considerados meros inspectores y vigilantes, sino padres y pastores. El concilio recogió esta idea en el número 41 de la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia y en el número 15 del decreto Christus Dominus sobre los obispos. Ese mismo día por la tarde, el Papa Pablo VI recibió a un grupo de obispos hispanoamericanos y, entre otras cosas, les dijo: no puedo seguir siempre todas las sesiones enteras. A veces me vienen visitas o problemas a la hora del debate, pero siempre que puedo me tenéis a la escucha. Por cierto, que esta mañana oí una intervención que me gustó mucho. Era de un joven obispo español que decía que la reforma tendremos que comenzarla por reformarnos a nosotros mismos, los obispos. Ese es el camino. El Papa entonces no conocía personalmente a don Marcelo, pero desde ese momento empezó a fijarse en él. 3 años más tarde, cuando llegó el momento, dijo al señor nuncio en España, monseñor Antonio Riberi: hay que nombrar al arzobispo de Barcelona al obispo de Astorga, monseñor Marcelo González, al que yo oí hablar en el concilio, y desde entonces he seguido sus pasos. Es el más apropiado para ese ministerio. La intervención fue muy comentada también por los obispos españoles, de manera especial por los que se sentaban en la misma mesa del comedor, todos de nombre conocido, a los que tuvo que invitar a un café. La noticia de la felicitación del Papa llegó a la diócesis de Astorga. Los astorganos se pusieron muy contentos por la intervención de su obispo y la mención que el Papa había hecho de él, y uno que era cursillista de cristiandad comentó: como el Papa le conozca de cerca, don Marcelo va a durar de obispo en Astorga lo que el agua en una cesta. El tiempo diría si va descaminado en la apreciación. Tercera intervención: comunicación de bienes entre las diócesis. Se está hablando de la autonomía necesaria que ha de existir en la creación, existencia y vida práctica pastoral de cada diócesis. Los obispos, a quienes se les encarga de diócesis de reciente creación, reciben una verdadera cruz, porque han de construir templos, escuelas, sostener a los sacerdotes, muchas veces a los catequistas, y realizar obras necesarias para la salvación de las almas, y no tienen medios económicos para ello. Esto produce escándalo entre los fieles, y debemos hacer algo para solucionar estas situaciones que van contra la práctica de la comunicación de bienes que predicamos y contra la función social de la propiedad. El mismo concepto de colegialidad del que tanto estamos hablando no debe permitir esto. Las diócesis que tengan medios deben ayudar a los que carecen de ellos, y lo mismo han de hacer las parroquias. Se debe buscar alguna solución a estas situaciones, y aunque ahora no se ponga ningún principio obligatorio, se debe estudiar esto y buscar una solución. El concilio recogió esta observación en el decreto Christus Dominus número 6. Tercera etapa del concilio. Primera intervención de esta etapa, quinta de las que tuvo en el concilio. Cuidar de la formación de los sacerdotes y después de salir del seminario. Hoy los sacerdotes necesitan mayor formación que nunca, precisamente porque es la hora de los laicos. Por eso hay que facilitar que sigan formándose después de la ordenación, y sería necesaria la institución de posseminarios
a que los sacerdotes volvieran después de algún tiempo de práctica pastoral. Si la gran obra del Concilio de Trento fue la fundación de los seminarios, sería otra gran obra de este concilio la de los posseminarios. El concilio recogió la idea de la formación permanente del clero en el decreto Ecclesiae Sanctae número 22, aunque no dijo nada de la institución del posseminario. Algo de esto con Victorio Posseminario tenían ya establecido en la diócesis de Turín, en Italia, y don Marcelo fue a conocerlo personalmente en la cuarta etapa del concilio. Y algo de esto es lo que pretendió hacer él, y en parte realizó con la fundación de la Casa de San José en Toledo. Y algo de esto es también lo que viene realizando el Colegio Español de Roma cada año con un curso de reciclaje para sacerdotes que llevan varios años de ministerio. Cada año suelen ir unos 35 o 40 sacerdotes de distintas diócesis de España a hacer este curso de reciclaje. Y yo le hice eso hace 2 años y en bromas lo llamamos el doctorado express. Y de la misma sesión tercera, el año 1964, tuvo 2 intervenciones sobre el esquema 13, la Constitución Gaudium et Spes, la condición de la Iglesia en el mundo actual. Una por escrito, en la que dijo: se debe precisar más el concepto de Iglesia y de mundo de hoy. Alabo, decía, el tono vital del documento y la forma en que están expuestas las ideas. No obstante, creo que se deben precisar más algunos conceptos que considero esenciales. Por ejemplo, qué se entiende por Iglesia y qué se entiende por mundo moderno, mundo de hoy. Los miembros de la comisión redactora no hicieron mucho caso a esta intervención, y el concepto de mundo de hoy, mundo moderno, no quedó demasiado precisado, pero se ha precisado después. Lo ha dicho el Papa Benedicto XVI, que dijo el 2 de agosto del 2012 en Castel Gandolfo lo siguiente: detrás de la vaga expresión mundo de hoy está la cuestión de la relación con la edad moderna. Para clarificarla era preciso definir con mayor precisión lo que es esencial y constitutivo de la edad moderna. El esquema 13, Constitución sobre la Iglesia, no lo consiguió, aunque esta Constitución afirma muchas cosas importantes para comprender el mundo y da contribuciones notables a la cuestión de la ética cristiana, en este punto no logró ofrecer una aclaración sustancial. Como realización concreta, don Marcelo pidió que el concilio propusiera la creación de un organismo central de la Iglesia compuesto de eclesiásticos y laicos, cuya misión podría ser: a. tratar asuntos que interesan al mundo de hoy; b. ofrecer doctrina con rigor doctrinal sobre los mismos; c. colaborar con los organismos nacionales e internacionales ya existentes, ONU, UNESCO, OIT, etc. d. servir de ayuda a los pastores sobre estos temas. Esta sugerencia fue recogida por el Papa Pablo VI el 6 de enero de 1967, casi 2 años después de terminar el concilio, con la creación del Consejo Pontificio Justitia et Pax. Séptima intervención, el 20 de octubre de 1964, que expuso de palabra en el aula conciliar, sobre el ejercicio de la caridad. En el capítulo 4, el documento habla dirigiéndose de forma directa a los laicos, a quienes corresponde de manera especial contribuir a la ciudad terrena. Es verdad que tienen esa misión. Creo que los obispos y los teólogos tenemos también la nuestra. Debemos anticiparnos y estudiar los problemas y sus posibles consecuencias, como hicieron las universidades de la Sorbona en París y la de Salamanca en España, y como hizo el Papa León XIII. En el capítulo 3 de esta Constitución sobre el mundo, la Iglesia en el mundo actual, se habla de la caridad de la Iglesia bien entendida como obra de los seglares. Ciertamente que es obra de los seglares, pero se debe señalar que no es obra solo de los seglares, es obra de toda la Iglesia, porque todos estamos obligados a ser buenos samaritanos que socorren al pobre abandonado en el camino. Era una alusión clara a la parábola del buen samaritano que el escriba, el servidor del templo y el sacerdote pasaron de largo. Que no nos ocurra a nosotros igual.
que no se confundan la caridad y la justicia, que la Iglesia cree algún organismo que sirva de asesoramiento y estímulo para formar a los seglares en este sentido. El Papa Pablo VI creó con fecha 15 de julio de 1971 el Consejo Pontificio Cor Unum, un corazón, para promover la catequesis de la caridad cristiana y para estimular a los fieles a dar testimonio de caridad evangélica. Cuarta etapa, año 1965. La actividad de don Marcelo en la cuarta y última etapa del Concilio II fue muy distinta a las anteriores. A los pocos días de empezar las sesiones, se presentó en el aula conciliar el nuncio en España, Monseñor Antonio Riveri, a quien yo vi que iba varias veces a buscar a su asiento a don Marcelo y le sacaba del aula y hablaba con él en la nave lateral de la Basílica de San Pedro. Don Marcelo aprovechó los días que no hubo sesión, que fueron bastantes, porque durante esta cuarta etapa trabajaron más las comisiones que tenían que redactar los distintos documentos que se tenían que someter a votación. Entonces tenían que trabajar mañana y tarde y se suprimieron muchos días las sesiones generales. Pues aprovechó estos días que no hubo sesión para visitar 3 diócesis del norte de Italia: Milán, Bolonia y Turín. También viajó a Múnich y Viena y se quedó con ganas de ir a Colonia y visitar Bruselas y Holanda, pero no hubo vacaciones conciliares para tan largo recorrido. Y con gran sentimiento del secretario que no pudo ir a conocer esto. Y fue a estas diócesis importantes porque eran regidas por cardenales que eran los que estaban sobresaliendo en el concilio. Y dijo, pues a ver cómo están llevando sus diócesis para aprender. A la vuelta de estos viajes, todavía andaba por Roma el nuncio Monseñor Riveri, que volvió a buscar a don Marcelo en el aula conciliar como había hecho en las sesiones anteriores, y yo, incauto de mí, con inexperiencia de joven, lo veía todo como cosa normal. El día de la Inmaculada de 1965 se clausuró el concilio con toda solemnidad y cada obispo regresó a su diócesis. Don Marcelo, que no había faltado a ninguna sesión de las 4 etapas, nada más llegar a Astorga reunió con toda prisa, tenía prisa, a varios profesores del seminario, a quienes encargó que estudiaran los distintos documentos del concilio para ir a exponerlos por los distintos arciprestazgos, con el fin de que todos, sacerdotes y seglares, los conocieran y estudiaran cuanto antes. Y anunciaba que pronto él empezaría la visita a las distintas zonas de la diócesis para informar debidamente del concilio. En el mes de febrero se aclaró el motivo de las visitas del nuncio al aula conciliar y los viajes de don Marcelo a esas diócesis tan importantes de Italia, Alemania y Austria. El Papa nombró a don Marcelo arzobispo coadjutor de Barcelona el 22 de febrero de 1966 y con ello se aclararon algunas cosas y empieza una nueva etapa. Bueno, pues ahora permitid un poco de agua. Y cuando di la conferencia en Toledo, era después de una conferencia del señor arzobispo, estaban ya todos un poco cansados y les hice un ruego y una indicación que si alguno quería salirse porque le resultaba pesado o por cualquier otro motivo tenía que salirse, que lo hiciera con toda tranquilidad, pero que les pedía una cosa, que al salir no hicieran ruido para no despertar a los vecinos. Aquí no hago ese ruego, solo lo recuerdo porque están muy atentos. Tercera fase, aplicación del concilio. El Papa Benedicto XVI, el 22 de diciembre de 2005, en su discurso a los miembros de la Curia Romana, habló de las diversas interpretaciones que se habían hecho del concilio y señaló la doble hermenéutica, una errónea, la de la discontinuidad, que ya había denunciado el Papa Pablo VI, y la fidelidad que ya habían señalado también Pablo VI y antes Beato Juan XXIII cuando afirmó: es necesario que esta doctrina de la Iglesia, verdadera e inmutable, a la que se debe prestar fielmente obediencia,
se profundice y exponga según las exigencias de nuestro tiempo. Estas son palabras del Papa Juan XXIII, cuando algunas veces se dice, si viviera el Papa Juan XXIII ya cambiarían más las cosas. Pues él, cuando convocó el concilio, dijo que en el concilio era necesario que la doctrina verdadera e inmutable de la Iglesia, a la que se debe prestar fielmente obediencia, doctrina verdadera e inmutable, a la que se debe prestar fielmente obediencia, se profundice y exponga según las exigencias de nuestro tiempo. Es esto, recordarlo solo. El Papa Pablo VI, que infundió una nueva psicología eclesial y promovió con su ejemplo y con su palabra la renovación de las estructuras de Iglesia, con fidelidad sincera a lo esencial, ya en el mes de julio de 1965 denunció dos actitudes reprobables ante el concilio. La de los que querían reducir lo esencial de la Iglesia hasta tal punto que casi querían partir de cero, como si la Iglesia no fuera un cuerpo vivo que se había ido enriqueciendo a través de sus 20 siglos de historia, y querían hacer más que una renovación, una reforma, de tal modo que pareciera una Iglesia nueva. Todo lo que se ha hecho hasta aquí no vale, hay que empezar de nuevo. Y Pablo VI lo denuncia como un error. Y otra interpretación también errónea, la de los intérpretes de la ortodoxia excesiva, que desconfían de las deliberaciones conciliares y solo aceptan lo que es de su agrado y está de acuerdo con su manera de pensar, como si todo lo que se ha hecho hasta entonces fuera intocable y nada pudiera ser renovado. Unos dicen, la Iglesia empieza desde ahora y lo de atrás no vale para nada. Y otros dicen, la Iglesia viene desde siempre y no se puede tocar lo que se viene haciendo. No hay que hacer ninguna renovación. A unos y a otros se dirige el Papa Pablo VI, que afirmó: no piensan unos y otros suficientemente que cuando la Iglesia Madre tiene su cátedra es necesario que todos sean discípulos. Don Marcelo desde el primer momento quiso ser uno de esos discípulos y formó parte de los que aceptaron y enseñaron como norma para interpretar el concilio lo que iban señalando los papas, que además coincidía con lo que él venía haciendo desde que se ordenó sacerdote: fidelidad y renovación. Y así se dispuso a vivir la etapa posconciliar con el mismo entusiasmo con que había recibido el anuncio del concilio, había participado en su celebración y afianzaba el mismo deseo de poner en práctica lo que el concilio había dicho, dispuesto a seguir con alegría el camino que el Papa fuera marcando. Fidelidad y renovación, o renovación y fidelidad. Aplicación del concilio en la diócesis de Astorga. Bueno, la diócesis de Astorga, usted ya sabe geografía, Astorga es una pequeña ciudad que está a 50 kilómetros de León, pero la diócesis se extiende hasta Portugal, por la diócesis de la provincia de Zamora, y por la parte de Galicia llega hasta la zona de Valdeorras. Son 15.000 kilómetros cuadrados. Por la parte de León se extiende poco, pero después se extiende la zona minera de Ponferrada, todo eso pertenece a Astorga. Pues durante la celebración del concilio, fue obispo de Astorga, difundió todo lo que se iba haciendo en Roma y preparó grandes planes para el posconcilio. Solo los pudo realizar en una parte ciertamente importante, pero muy pequeña para los proyectos que tenía, porque fue trasladado a los pocos meses a Barcelona. Aplicación del concilio en Barcelona. El ambiente tranquilo y de aceptación humilde de los astorganos tenía muy poco que ver con la evolución que existía en algunos grupos politizados de Barcelona, que ya se habían adelantado a escribir a los padres conciliares, dándole su versión sobre lo mal que estaban las cosas en España, particularmente en Cataluña. No crean que esto es ahora moderno. Y al día siguiente del nombramiento ya empezaron, invocando al concilio, a enviar manifestaciones de protesta por el nombramiento de un castellano como arzobispo coadjutor. El día 19 de mayo de 1966 hizo su entrada en Barcelona como arzobispo coadjutor y en sus palabras de saludo en la catedral dijo, entre otras cosas:
El concilio es libertad y es ley. Es pueblo de Dios dentro del cual hay jerarquía. Es caridad y es disciplina. Es renovación dentro de la tradición sagrada. Paz y concordia de las almas sin cesiones a la indiferencia. Diálogo y autoridad. Respeto al hombre y adoración a Dios. Ha brotado del concilio, como ha dicho el Papa, una nueva psicología, pero no ha nacido ni nacerá nunca una nueva Iglesia, porque esta la hemos recibido del mismo Jesucristo y no la podemos cambiar. Todas las renovaciones necesarias y aun convenientes caben dentro de ella, porque su propia fecundidad es inagotable. El concilio nació por amor, porque es obra de Dios. Un posconcilio en que faltase el amor sería la negación misma de la obra de Dios. El señor nuncio y el arzobispo residencial, Monseñor Modrego, desde el primer día dieron plena responsabilidad a don Marcelo para que se encargara del seminario, donde los últimos cursos, le dijeron, se habían producido algunos hechos lamentables. Con un grupo de 40 sacerdotes representativos de las diversas tendencias, organizó el plan de formación totalmente de acuerdo con el Concilio Vaticano II. El día 7 de enero de 1967 pasó a ser arzobispo residencial con pleno derecho y unas semanas después escribió un documento pastoral, Pastores del Pueblo de Dios, que expuso al clero en el Salón de Actos de la Valmesiana, en el que convocaba a todos a colaborar para hacer un plan pastoral que pudiera ser norma de actuación en toda la diócesis. Logró que el Seminario de Barcelona fuera Facultad de Teología, de la que, unida a la Facultad de San Francisco de Borja de la Compañía de Jesús, surgió años más tarde la Facultad de Teología de Cataluña. Poco después de la creación de la Facultad de Teología fundó el Instituto de Pastoral, que se adhirió a esta facultad, y también el Instituto de Estudios Sociales, que venía asistiendo desde años atrás, se unió a la misma. En el plan de administración pastoral, además de un vicario general, nombró 6 vicarios episcopales y un provicario. Poco después consiguió el nombramiento de 4 obispos auxiliares, todos ellos catalanes, venciendo muchas dificultades incluso por parte del gobierno, con quien don Marcelo tuvo que negociar por indicación del señor nuncio, a pesar de tratarse de auxiliares. Creó la Comisión Diocesana de Pastoral como paso previo a la creación del Consejo Presbiteral, que constituyó poco después. Un equipo de especialistas en sociología hizo 2 estudios, uno para la división de la diócesis en zonas de trabajo pastoral y otro sobre la posible división de la diócesis de Barcelona en diversas diócesis, como se ha hecho después, se ha hecho la de Tarrasa y la de San Feliu, de acuerdo con las indicaciones del Vaticano II. Ambos estudios fueron aprobados por el Consejo Presbiteral y envió a Roma el proyecto de división de las diócesis. La relación con las autoridades fue siempre correcta, de independencia y colaboración, a pesar de los problemas y dificultades que algunos por ambos extremos intentaban crear. Pero conviene conocer un dato. El año 1967, en el mes de noviembre, don Marcelo recibió a un enviado personal del jefe del Estado, que fue a pedirle que aceptara ser procurador en Cortes. Don Marcelo agradeció el ofrecimiento, pero no lo aceptó y dio razones para ello. Y además guardó secreto y no hizo declaraciones a la prensa. Inauguró la residencia sacerdotal San José Oriol, después de terminar las obras de construcción paradas por falta de medios económicos que consiguió en gran parte del Gobierno de España. El Gobierno de España de Madrid dio dinero para terminar la Casa Sacerdotal de Barcelona. Promovió las reuniones en plan privado y casi confidencial, primero con el señor obispo de Gerona, en Blanes, y después los 2 con el señor obispo de Vic, en el Brull, para tratar el modo de hacer planes conjuntos de pastoral de las diócesis de Cataluña, que enseguida dieron fruto con el comienzo de reuniones interdiocesanas de delegados episcopales. Fomentó la normalización de las traducciones al catalán de los textos litúrgicos, tal como ya se venían realizando de acuerdo con el Concilio Vaticano II. Mandó que se usara la lengua catalana, lo mismo que la castellana, en la enseñanza del catecismo en los colegios, principalmente en los de la Iglesia. Y otro hecho más significativo aún, la visita que hizo en Madrid al ministro de Educación Nacional, Villar Palasí,
para solicitar que la lengua catalana fuera reconocida con la importancia que requería en la nueva ley de educación, con el fin de normalizar el bilingüismo en Cataluña. Y esto lo hizo un obispo nacido en Valladolid, que es donde mejor se habla el castellano. Todos estos planes se hicieron realidad no sin dificultades, las hubo en abundancia, y podría estar aquí contando muchas. Desde que se hizo público su nombramiento, le achacaban no ser catalán. Después les cuento otra cosa, pero sin este aparato. Tuvo también muchos excelentes colaboradores extraordinariamente fieles y eficaces. Y ellos tenían allí un valor añadido por las dificultades que tuvieron que vencer por su fidelidad para superar las trabas que algunos crearon en todo momento. Como muestra de esas dificultades, solo les voy a mencionar una, que pasó desapercibida para el pueblo y que de haber conseguido su objetivo hubiera sido noticia mundial. Cuando ahora he hecho este escrito, lo he mandado a algunos de Barcelona, y esto que les voy a contar, pero si esto no nos enteramos, no lo supo nadie, ahí estaba el mérito, porque si se hubiera dado a la prensa o si hubiera tenido éxito hubiera sido noticia mundial. Pero si después nosotros les hubiéramos dado a la prensa por haberlo desbaratado, les hubiéramos hecho propaganda, y por eso el éxito estaba en el secreto. Ahora ya pues se dice y mira, ya pasó. El arzobispo, al que muchos recibieron con el eslogan «Volem bisbes catalans», queremos obispos catalanes, que aparecieron distintos letreros por Barcelona y lo repartían en escritos clandestinos, consiguió, venciendo muchas dificultades, que el Santo Padre nombrara 4 obispos auxiliares, todos catalanes. Parece normal que quienes querían obispos catalanes se alegraran y lo celebraran con gozo, pues hasta ahí llegó la mezquindad de algunos. El día 14 de diciembre de 1968, en el momento en que uno de los candidatos, Monseñor José María Guix, acompañado por 2 sacerdotes amigos, salía de su casa, le esperaban 2 jóvenes que con muy finos modales le dijeron que iban de parte del señor arzobispo a recogerle en el coche para llevarle a la Basílica de Santa María del Mar, donde iba a ser ordenado obispo. Con gran acierto y muy delicadamente, Monseñor Guix declinó la invitación y se fue andando, unos 15 minutos, con los 2 sacerdotes hasta la iglesia. La intención de esos jóvenes tan educados, tan finos, era secuestrarle y tenerle retenido todo el tiempo que durara la misa de consagración, si es que ésta no se suspendía. ¿Se imaginan la confusión que se hubiera creado si uno de los ordenandos, que sabían que había salido de casa, no hubiera llegado a la basílica cuando iba a ser consagrado obispo? Y esto dicen que lo hacían en nombre del Concilio Vaticano II. Aplicación del concilio en Toledo. Esto ya nos pilla más cerca. El 23 de enero de 1972 hizo su entrada en la diócesis de Toledo como arzobispo primado. En la homilía de entrada ya marcó las líneas generales de lo que iba a ser su actuación y, entre otras cosas, dijo: vamos a trabajar todos juntos, en paz y con amor, con una responsabilidad compartida dentro de la misión que a cada uno nos corresponde, según nos lo confía la Santa Iglesia. Con mucho espíritu de oración, tal como de ella nos habla Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia en esta época del Concilio Vaticano II. Iglesia muy necesitada de oración y de silencio, con amor eficaz y verdadero a los pobres, velando por la justicia de los derechos que les corresponden, sin quebrantar los derechos de los demás, con obediencia amorosa al magisterio y a la guía del Papa, en quien reside la autoridad, el amor, la auténtica interpretación del Concilio Vaticano II y la sana modernidad de la Iglesia. Recuerden lo de el día que el Papa Francisco ha sido elegido Papa. Allí, la primera vez que habló, invitó a todos a la oración y él se paró para orar. Pues a mí, cuando le vi, me recordó esto. Don Marcelo entró en Toledo pidiendo a todos unión en la oración. Y lo hacía en nombre de Santa Teresa, que había sido proclamado doctora en tiempo del Concilio Vaticano II.
Ahora les viene una cosa que, a los 2 o 3 días de estar en Toledo, un profesor del seminario le avisó: algunos seminaristas le van a pedir que vaya pronto a verles, porque quieren que les diga claramente qué es lo que usted piensa sobre el seminario, que se defina claramente, y si les conviene le van a decir que se quedan, y si no les gusta que se van. Pocos días después, don Marcelo visitó el seminario para saludar al clero de la ciudad y de los arciprestazgos vecinos. A la puerta le recibió el rector, don Luis Ferrer, que les puso la situación en que se encontraba el seminario en ese preciso momento. Los seminaristas, le dijo, están reunidos en asamblea, a la que no nos permiten asistir a los superiores y profesores si no somos llamados por ellos. Después le dijo que le habían encargado a él como rector que comunicara al señor arzobispo que cuando terminase de hablar a los sacerdotes pasara al lugar en que ellos estaban reunidos porque querían hacerle unas preguntas, que ya conocía el señor arzobispo por anticipado, o sea que ya le habían avisado, y claro, les respondió. Como respuesta a la petición que hacían los seminaristas constituidos en asamblea y a las preguntas que ya sabía que le iban a hacer, dio en el acto una norma clara, con una opción igualmente de sencilla. Dígales de mi parte, fue la respuesta de don Marcelo al rector, esta la oí yo, que cuando yo termine de hablar a los sacerdotes deben estar todos en su sitio, que es cada uno estudiando en su habitación. Y opción, y si no lo aceptan, esta misma tarde quedan todos expulsados, se cierra el seminario y ya veré yo cómo empezamos de nuevo. Si aceptan lo que digo y van a estudiar, muy pronto les iré llamando a todos, de uno en uno, para conocerles personalmente y ver cómo piensa cada uno. Vio que lo primero que tenía que hacer era empezar por el seminario, como en Barcelona, y dio cuenta de lo que acababa de vivir a los sacerdotes reunidos en la capilla, y les dijo que si los seminaristas aceptaban la norma que acababa de dar, declaraba abierta desde ese momento la visita pastoral al seminario. Si no lo aceptaban, les comunicaba que el seminario se cerraba esa misma tarde y ya buscaría la solución que considerara más oportuna. Los seminaristas escogieron la primera opción, se fueron a sus habitaciones a estudiar. Había entonces 17 alumnos residentes en el seminario y otros 6 que vivían fuera. Hasta el final de ese curso fue una época de consultas y de escuchar a seminaristas superiores y profesores. En septiembre de 1973 escribió la carta pastoral Un seminario nuevo y libre, que recorrió todo el mundo, que fue publicada íntegramente en el Observatore Romano, edición en italiano, lo que significaba que la Santa Sede apoyaba el proyecto, y puso un nuevo plan de estudios en el que instituía una cátedra sobre teología pastoral y magisterio pontificio, para estudiar el Concilio Vaticano II y los documentos y las catequesis del Santo Padre, y nombró profesor de la misma a don Rafael Palmero, que pronto sería nombrado vicario general y después obispo auxiliar. A principios de 1974 publicó un documento sobre nuevos criterios sobre el seminario menor, que venía siendo un colegio diocesano, y establecía normas muy concretas sobre la admisión de alumnos, los cuales debían manifestar desde el principio un germen de posible vocación al sacerdocio y habían de vivir internos. El número de alumnos españoles de Toledo y de otras diócesis empezó a aumentar y vinieron los primeros alumnos de los operarios del Reino de Cristo que al cabo de unos años se establecieron en Olías del Rey. El Señor le concedió la gracia de poder ver el fruto de su trabajo y a los 23 años que fue arzobispo de Toledo en el seminario se formaron 414 sacerdotes para la Iglesia en Toledo y para otras diócesis de España en el mundo. Cuando se jubiló don Marcelo, la diócesis de Toledo tenía el clero más joven de Europa. Creo que sigue igual. La moción más numerosa de sacerdotes fue coincidir con la celebración de los 50 años de sacerdocio de don Marcelo, año 1991, en que se ordenaron 22 sacerdotes diocesanos, más otros 4 hispanoamericanos y 2 polacos, que habían venido al seminario de Toledo por indicación del Papa, Juan Pablo II, que fueron a ordenarse a sus lugares de origen. También hay que hacer constar, y aquí hay que presumir, con sano y humilde orgullo, de los que eran profesores
y puede ser que la puerta siga abierta. Lo que significa que la formación que se daba estaba en comunión con la Santa Sede. En el año 1976 creó el Instituto Teológico de San Ildefonso de Toledo, vinculado a la Facultad de Teología de Burgos, con aspiración a conferir grados académicos, lo cual se ha conseguido. En 1973 organizó una semana con ponencias de grandes especialistas de Europa y de América sobre el tema más actual entonces, la teología de la liberación, cuyas intervenciones fueron publicadas en un libro. Para atención al clero promovió eficazmente la práctica de los ejercicios espirituales y de los retiros mensuales, predicándoles la mayoría de los meses en Toledo, con exhortaciones pastorales, cartas dirigidas personalmente a los interesados y frecuentes visitas a los sacerdotes de las diversas zonas de la diócesis, sobre todo Talavera y Guadalupe. Publicó unas normas concretas sobre equipos sacerdotales, esto fue interesante, y sobre el Consejo Presbiteral, por unas circunstancias determinadas que se dieron en la diócesis por los años 1972 y 1973. Después ya no se volvieron a repetir. Como presidente de la Comisión Episcopal del Clero, fomentó la formación permanente espiritual e intelectual de los presbíteros. En todo, creó la Casa de San José para formación permanente del clero, con la organización de cursillos continuos sobre diversos temas para grupos que fueran pasando por allí. Encargó a un grupo de sacerdotes y seglares estudios detallados para una nueva demarcación de parroquias en Toledo ciudad y en Talavera. Creó nuevas parroquias en estas dos ciudades y aprobó el Directorio de Acción Pastoral para la ciudad de Toledo. Creó un vicario episcopal para Talavera y su comarca y publicó una carta pastoral con un plan específico para esta zona de la diócesis. En el apostolado de los laicos promovió la renovación de las hermandades y cofradías, impulsó la creación de los consejos parroquiales de pastoral y de economía, creó las escuelas de teología para seglares en Toledo y Talavera, instituyó igualmente el Foro Diocesano de Laicos. Otra preocupación grande suya fue, junto con el seminario y las vocaciones, la formación de catequistas. En ello insistía en todas las visitas a las parroquias. Al año siguiente de llegar a Toledo ya fundó la Escuela de Padres Catequistas y después las escuelas de catequistas, de las que llegaron a crearse 50 en toda la diócesis, coordinadas por la Vicaría de Enseñanza y Catequesis. Creó el Centro de Estudios de Teología Espiritual, CETE, para el fomento de la vida sobrenatural, fundamentada en el estudio de las fuentes de la Iglesia, del Vaticano II y del Magisterio Pontificio. Esta institución organizó, entre otras actividades, 18 semanas en años sucesivos, cuyos trabajos están recogidos en otros tantos volúmenes. En la liturgia aceptó y fomentó con entusiasmo las reformas del Concilio Vaticano II y fue un celoso observador de las normas de la Iglesia en una época en que surgían experimentadores por todas las partes. A lo mejor algunos de ustedes, los que ya son un poco bien, recuerdan muchos de los experimentos que se hicieron entonces. Cortó los abusos que algunos intentaron introducir por su cuenta en las celebraciones y en la administración de los sacramentos, como la penitencia. La absolución comunitaria, sin confesión personal, la cortó de forma tan expeditiva como la asamblea de los seminaristas. Siguiendo instrucciones del Santo Padre, logró reunir en el Vaticano a representantes de todas las conferencias episcopales de habla hispana para unificar los textos de la misa en español y sobre todo el texto del Padre Nuestro. En concreto, para la renovación del rito hispano mozárabe, característica secular de Toledo, promovió la renovación de acuerdo con el Concilio Vaticano II, con el asesoramiento de los mayores especialistas del mundo, y consiguió la edición del nuevo misal y leccionarios, con los que celebró el Papa Juan Pablo II la misa en este rito renovado el 28 de mayo de 1992 en la Basílica de San Pedro. Con esa fecha se grabó en el pavimento de la Basílica Vaticana la inscripción Primacialis Ecclesia Toletana. Cuando vayan a Roma, fíjense en el centro de la Basílica, haciendo vértice con la capilla del Santísimo, allí hay una inscripción que dice Primacialis Ecclesia Toletana, que por casualidad o por providencia divina
fue a coincidir formando círculo con la Basílica de Letrán, Catedral del Papa, como para significar la estrecha unión que vincula a Toledo con el romano pontífice. Ahí está, el círculo tiene 15 centímetros más la Catedral de Toledo que la Basílica de San Juan de Letrán de Roma. Pues los han puesto los dos formando un círculo como unidos. Para fomento de los estudios mozárabes celebró 2 congresos internacionales e instituyó el Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes. Previo trabajo de 4 años de participación de toda la diócesis, celebró el 25 Sínodo Diocesano. También creó la hoja diocesana Padre Nuestro e inauguró la emisora Radio Santa María de Toledo. Y en su tiempo se hizo la reestructuración de la nueva provincia eclesiástica de Toledo. Se unió la diócesis de Albacete y se segregaron las diócesis de Coria, Cáceres y Plasencia, que pasaron a formar con Badajoz la provincia eclesiástica de Extremadura. Promovió la ayuda a otras diócesis necesitadas de clero con la misión diocesana ad gentes. Ya solo queda esto, página y media. En su misión de magisterio publicó varios centenares de cartas y documentos pastorales. Solo, y para terminar, recuerdo la que publicó ante el referéndum sobre la Constitución el 27 de noviembre de 1978. Respondiendo a preguntas que le hacían muchos fieles, hizo notar que en el texto que se presentaba a la aprobación de los españoles, además de cosas muy buenas y dignas de elogio, se encontraban, como había dicho la nota de la Conferencia Episcopal, lagunas, ambigüedades y frases inexactas. Son palabras del documento que publicó la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Y se referían estas lagunas, ambigüedades y frases inexactas, no decía sobre qué, y don Marcelo señaló sobre qué eran estas frases: sobre el aborto, el divorcio, la libertad de enseñanza y porque prescindía de valores permanentes. Y además todos los artículos tenían que ser votados de forma conjunta. Y la que se armó fue, no sé si lo recuerdan algunos, yo sí lo recuerdo, no se me olvida, que tuvimos ahí una semana los teléfonos bloqueados, unos para decirnos que muy bien y otros para decirnos todo menos bonito. Don Marcelo, en el primer borrador de su escrito, tuvo anotado otro punto que creía debía ser considerado, y al final, después de estar ya copiado a máquina, lo sé porque lo copié yo, lo omitió para que no pudieran achacarle que lo escribía contra Cataluña por las cosas que le habían ocurrido a él en Barcelona. El punto suprimido era el siguiente: que se precisara bien qué se entendía por nacionalidades y qué techo de competencias se podrían conceder con la Constitución a diversas comunidades autónomas. Estuvo escrito y lo borró. Tal como está el texto, comentó en privado, se presta a confusiones que tarde o temprano traerán problemas y enfrentamientos. Pero en fin, con lo que digo en esta nota ya hay materia suficiente para quien quiera pensar. Y yo ahora no solo pienso, sino que me hago en público esta pregunta: por lo que vamos viendo y viviendo, ¿no hubiera tenido razón también en esta advertencia que por prudencia omitió? Magisterio de don Marcelo sobre el concilio y elogios de los papas. El siervo de Dios Pablo VI alabó su intervención en el aula conciliar, y el beato Juan Pablo II y Benedicto XVI elogiaron en repetidas ocasiones su ejemplar aplicación del concilio en las obras pastorales que realizó. Suprimos estos 2 capítulos para no alargarme demasiado. Solo señalo que el Papa Benedicto XVI dijo al cardenal don Antonio Cañizares 3 ocasiones, poco más o menos, estas mismas palabras. El cardenal Marcelo González, don Marcelo, como le llamaban todos en Roma, le llamaban don Marcelo, es el obispo que entendió a la perfección el Concilio Vaticano II y es modelo para todos por la forma en que lo aplicó. Lo mismo dijo a otras personas en 2 ocasiones, una de ellas a un servidor cuando estuve en Roma hace 2 años y le entregué una conferencia que había publicado sobre don Marcelo, con ocasión de los 50 años de su nombramiento de obispo y que era también los 50 años de mi ordenación de sacerdote. Me dijo esto: don Marcelo fue el que entendió perfectamente el Concilio Vaticano II y es un modelo para todos en su aplicación.
pues también gusta recordarlo. Conclusión. En la carta que el Papa Juan Pablo II envió a don Marcelo con motivo de sus bodas de plata episcopales, con fecha 9 de diciembre de 1985, después de elogiar y agradecer el servicio que había prestado a la Iglesia en diversos campos y lugares, terminaba diciendo: bien sabemos que no siempre has navegado por mares tranquilos, pero ¿a quién no le alcanza el oleaje? Sigue por el camino emprendido, confiando en Dios, a quien sea la gloria por los siglos. Voy a referir una anécdota. Cuando esta carta se hizo pública, una persona que estuvo trabajando 22 años, en silencio y de forma totalmente generosa, que iba cada tarde a la residencia episcopal a escribir cartas solicitando ayuda para el seminario y dando gracias por los donativos recibidos, que cada día pasaba a tomar el café de la tarde con el señor cardenal y con quienes estábamos en casa, en tono totalmente familiar comentó a don Marcelo los elogios que el Papa le dedicaba en esa carta y sobre todo las palabras finales, que son, le dijo, una clara aprobación de lo que usted ha hecho en su vida y que el Papa ratifica con las palabras: sigue por el camino emprendido confiando en Dios. Eso le dijo señorita Carmen López Fando, que así se llama la persona a que me refiero y que está en una residencia ahora con sus 90 y tantos años. Le tiene que producir una gran satisfacción, aunque usted no lo diga públicamente. Pues sí, respondió don Marcelo, la carta es ciertamente muy elogiosa. De verdad que a uno le gusta recibir una carta así del Papa. El Santo Padre ha sido siempre demasiado generoso conmigo, siempre me juzga muy benévolamente, se fija en actos externos y solo en una parte de mi vida. Lo que hace falta es que nuestro Señor al final, en el momento decisivo, pueda decirme lo mismo. Yo, que estaba presente y vi que aquello se ponía demasiado serio, dije a bote pronto: ahora solo falta añadir lo que decíamos antes al final de los sermones, que así sea. El ambiente se distendió y todos nos echamos a reír. Pronto hará 9 años que Dios, juez justo y Padre misericordioso, llamó a la vida eterna al señor cardenal Marcelo. Yo ahora repito y en parte corrijo lo que dije aquella tarde, y estoy seguro de que todos los aquí presentes se unen a mi deseo, que así haya sido, y que Jesús, el buen Jesús, a quien se encomendó en la oración que compuso cuando pasó a obispo emérito, le haya recibido con las palabras de vida eterna: siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor.